La siguiente intervención corresponde a don Josep Solé. Viene en su calidad de miembro de Andimat, aunque realmente su experiencia es mucho más extensa. Yo tengo dos puntos de proximidad con él. Uno es que su formación de arquitecto técnico en ejecución de obras la compartimos. Otra es que a partir de esa formación de arquitecto técnico no hemos parado de intentar aprender todo lo que podíamos en cualquier sitio que se nos ofrecía, ¿no? Él ha redactado proyectos de obra, ha sido jefe de obra y trabaja desde hace bastante tiempo ya dentro de la estructura de URSA, Ibérica Aislante, Sociedad Anónima, del grupo, de tal modo que le ha permitido participar dentro de comités técnicos y asociaciones dentro del sector del aislamiento, tanto en España como fuera de España. Participa en comités de normalización, en los cuales he tenido la ocasión de conocer de sus trabajos y de sus aportaciones, que siempre nos han ilustrado sobre el comportamiento del aislamiento. Y, aunque no lo pone en mis notas, no me lo han pasado, sé de que tanto entre sus compañeros, entre los profesionales, como entre los compañeros dentro de la empresa, tiene una enorme autoridad en el sentido clásico de la palabra. Cuando habla, normalmente le suelen atender con mucha atención, probablemente porque sea jefe o quizá también porque lo que dice suele tener sentido. Por lo tanto, sin más, les dejo con su presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Espero que sea por que lo que digo tenga sentido, porque si es por autoridad vamos mal. Bien, hoy yo represento a Andimat. Andimat es la Asociación Fabricante de Materiales Aislantes y lo que queremos presentar no es más materiales aislantes, esto ya hay otros compañeros que lo han hecho o que lo harán a lo largo de las jornadas, sino presentar una herramienta que pretende ser un preestudio del ahorro energético para los casos de rehabilitación energética. Es algo que está de moda, está dentro del título de las jornadas y vamos a intentar ver cómo son. ¿Cuáles son los objetivos de esta herramienta? Uno de los objetivos que nosotros detectamos como una reticencia, una dificultad para el progreso de la rehabilitación energética de edificios es que el diagnóstico pormenorizado es costoso, es dificultoso y, sobre todo, no es asequible a un usuario corriente. Un usuario corriente, un gestor de un edificio, sea el propietario, sea el administrador de fincas o sea el presidente de la comunidad de propietarios, no tiene facilidad para entender este tipo de herramientas. No hay herramientas adecuadas a su tipo de utilización. Por supuesto que hay herramientas de simulación energética de primera generación, segunda generación, tercera generación y la generación que queramos, pero un usuario corriente no puede utilizar ese tipo de herramientas, son demasiado complicadas. Esto hace que en las fases iniciales, cuando alguien decide que va a hacer una rehabilitación de un edificio, difícilmente toma en consideración los aspectos energéticos. Si yo soy el administrador de una finca y pienso que necesito pintar las paredes de la fachada, pues probablemente pediré un presupuesto de pintura y probablemente solo acabaré pintando, porque inicialmente he pensado que quería pintar. Y si quería arreglar las goteras de la cubierta, probablemente solo arreglaré las goteras, no haré nada más. Precisamente es en esta fase en donde se toman decisiones importantes, en las fases iniciales, y raras veces las consideraciones energéticas se suelen tomar con suficiente profundidad. Al menos esta es nuestra visión. Por tanto, nos parecía conveniente disponer de herramientas simples, flexibles, que permitiesen una preestimación, un precálculo de lo que se va a obtener gracias a esta intervención energética. ¿Por qué? Porque un gran estudio energético no se hace en fases iniciales, se hace en fases finales, y si en las fases iniciales no se ha tomado en consideración la posibilidad de incorporar aspectos energéticos en la rehabilitación, difícilmente se incorporan. Por tanto, lo veíamos como un freno y por eso nos propusimos desde Andimat, me propusieron a mí también de trabajar en ello, de desarrollar una herramienta que permitiese hacer eso. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo.
Por un lado, tenemos la demanda energética del edificio antes de rehabilitar, la que sea, habrá que estimarla de alguna forma. Por otra parte, tenemos una inversión en dinero de algo que vamos a rehabilitar, y como consecuencia de la demanda inicial que tenga y la inversión que voy a obtener, tendré una nueva demanda, previsiblemente inferior, con lo cual voy a ver la reducción de la demanda. Esta demanda fácilmente se puede traducir a consumo energético, teniendo en cuenta pues, el rendimiento medio estacional de los equipos que van a generar calefacción o aire acondicionado, o ambos a la vez. Probablemente, o obviamente, si las demandas son diferentes inicialmente y finalmente, los consumos también lo serán, suponiendo que no vamos a operar sobre los equipos que generan la complementación o la obtención de la demanda. Este consumo se traduce en dinero. Cada kilovatio, cada metro cúbico de gas, cada litro de fuel que utilizamos cuesta dinero, y si la demanda no es la misma inicialmente que al final, el coste tampoco tiene por qué ser el mismo. Y por el medio, ¿qué hay? Bueno, no soy consciente de lo que he hecho, pero parece que es esa de ahí. No, esa no es. Bueno, pues vamos a volver a empezar. Bien, hemos vuelto al sitio donde estábamos. La disminución o la variación de coste nos va a proporcionar un ahorro en dinero, en términos económicos, que es lo que suele ser motivante para los usuarios, el dinero. Es decir, tenemos un dinero entrante y un dinero ahorrado. Pues bien, lo que va a hacer esta herramienta es simplemente establecer un balance, poner en un plato de la balanza lo que he invertido y en el otro plato de la balanza lo que he ahorrado, y ver si esto está equilibrado, desequilibrado, en un sentido o en otro. Conceptualmente muy sencillo. Bueno, pues tengo algún problema más que grave con el mouse. Bien. Cada vez que pasa por algún sitio parece que automáticamente lo está detectando. Sí, no. A ver. Vale, ya veo el qué. Hay que tener pulsado el gatillo permanentemente. Perfecto. Con lo cual hay que establecer un balance. Bien. Primer apartado. ¿Cómo evaluamos la demanda? Pues para evaluación de la demanda hay infinidad de procedimientos de cálculo. El más sencillo, el que vamos a utilizar nosotros como referencia, y precisamente porque se basa en una norma europea, también española, es la 13.790, se basa en el balance de energía. ¿Qué nos dice el balance de energía? Pues que para calefacción yo puedo tener unas pérdidas térmicas, básicamente originadas por transmisión térmica y ventilación, y unas ganancias térmicas básicamente originadas por el uso y el soleamiento del edificio. De las ganancias, solo una parte son útiles, y eso pues viene afectado por un factor de utilización que está definido en la propia norma, su cálculo. No vamos a entrar en pormenorizar, pero fijémonos que el balance es muy sencillo. Por una parte, pérdidas y ganancias. No es distinto de un balance contable. Y de la misma forma que no todas las ganancias son útiles, pues nos sucede con los ingresos. En refrigeración es muy parecido. La norma propone un procedimiento análogo en el cual las demandas de refrigeración no son nada más que las ganancias solares y de uso, y las pérdidas son las que en este caso están afectadas de un factor de utilización. De la misma forma que no todo mi salario me sirve para ir a comprar, porque hay una parte que se me la queda el Estado en forma de impuestos, otra parte que se me la queda la Seguridad Social en forma de retenciones, y al final solo cobro una parte de mi salario.
solo una parte de mi salario es útil para ir a comprar. Pues de la misma forma pasa con los balances energéticos. En calefacción, solo una parte de las ganancias son útiles para disminuir la demanda. En refrigeración, solo una parte de la disipación térmica es útil para refrigerar el edificio. Este es el concepto. Bien, pues vamos a seguir esto. Este era el primer escalón. Ya sabemos cómo evaluar la demanda. Luego veremos cómo hacerlo con una herramienta simplificada. En cuanto al paso de demanda a consumo y a coste, simplemente, esta es la ecuación fundamental de la eficiencia energética, nos viene a decir que el consumo de energía no es nada más que la demanda dividido por el rendimiento medio estacional, de forma que si yo quiero disminuir el consumo, solo hay dos formas posibles, o tres. Una, reducir la demanda, otra, aumentar el rendimiento medio estacional, o las dos a la vez, que es la tercera. La demanda, en principio hay infinitos grados de libertad, se puede llegar a construir un edificio con demanda casi cero. Es lo que se nos propone que hagamos a partir del 2020 en los edificios nuevos. El Nearly Zero Energy lo que pretende precisamente es esto, que cuando la demanda sea cero o casi cero, imaginemos que fuese cero, el consumo también sería cero. En cuanto al rendimiento son los equipos que generan frío o calor. Por desgracia, por las leyes de la termodinámica, sabemos que el rendimiento, en el mejor de los casos, es algo que se acerca a 1, pero difícilmente se supera en relación a 1. Por tanto, vamos a seguir. Ya vamos a definir una demanda, vamos a definir un rendimiento. El coste de operación, ¿qué no me cuesta atender esta demanda mediante este consumo? Pues simplemente los kilovatios que yo necesito, que pasan por el contador, multiplicado por la tarifa. Esto también es una aproximación muy sencilla a lo que es el coste de operación, porque el coste no es solo la tarifa, hay los términos de energía, de potencia, etcétera, discriminación horaria, se puede complicar mucho, pero en la herramienta lo vamos a simplificar, no vamos a complicarnos la vida. Y al final, el ahorro que voy a tener en la operación será el coste que tiene el edificio de operación antes de rehabilitar, que lo he estimado, y el coste que tiene el edificio después de rehabilitar, que también lo estimaré. Por tanto, ya tendré los ahorros de operación, ya podré establecer el balance. El balance, ¿cómo lo voy a establecer? La inversión, ¿qué me cuesta rehabilitar energéticamente un edificio? Pues la superficie sobre la que opere, multiplicado por un coste unitario. Rehabilitar energéticamente una fachada cuesta X con una tecnología, con otra tecnología cuesta Y, con una cubierta cuesta Z, y hay unos metros cuadrados. Eso es lo que vamos a tener que ver. Y para determinar el grado de balance que puede haber, hay infinidad de métodos más o menos sofisticados, y nosotros en esta herramienta hemos querido utilizar el método más sencillo. El método más sencillo es dividir el coste de inversión por el ahorro anual de operación, con lo cual la división nos viene a decir cuántos años necesito para recuperar la inversión inicial. Si esto es razonablemente pequeño, quiere decir que esta opción, esta propuesta es viable. Si es irracionalmente alto, quiere decir que esta propuesta, esta opción, no son viables o son poco viables. O habrá que buscar la viabilidad por otros caminos que no sean puramente el de la eficiencia energética. Bien. Esta es la metodología que vamos a utilizar, muy sencillo. Por tanto, el proceso es estimar la demanda inicial y final, convertir la demanda en consumo, convertir el consumo en euros, iba a decir pesetas, pero ya hace muchos años que las pesetas no existen, pero todavía me quedan estos reflejos, y efectuar un balance entre inversión y ahorros. La herramienta propone, y esto es una particularidad que hay que entender bien en la herramienta, una estimación del coste económico de la inversión, pero es difícil, cuando hablamos de costes, es difícil fijar un coste para cualquier intervención. No es lo mismo un edificio grande que uno pequeño, no es lo mismo un edificio situado en Barcelona que en Madrid, no es lo mismo Madrid que una pequeña vivienda unifamiliar en un bloque. Por tanto, la propuesta que vamos a hacer de coste económico es esto, una propuesta. Y
El usuario tendrá que ajustar su propuesta, esta propuesta, en función de sus condiciones particulares. Si tiene una oferta, pues probablemente la oferta sea la mejor estimación posible. Ahí viene cuando hay que introducir los costes reales de la intervención. Los costes reales son los costes para la operación concreta. Nosotros habremos dado una idea de un coste promedio que puede ser cierto, aproximado o falso, y los costes reales deberán de introducirse manualmente. Veremos cómo. También habremos hecho una estimación de la demanda energética final y inicial, pero es muy posible que en un edificio existente, y esta es una información adicional relevante, tengamos información de los consumos reales del edificio. Y esta información de los consumos reales es relevante. Si yo sé que estoy gastando 100, aunque la herramienta diga que estoy gastando 150, estoy gastando 100, no 150. Pero es muy probable que el ahorro que hay entre mi estimación antes y después y el ahorro que voy a tener yo en función de cómo utilizo el edificio sea distinto. O sea el mismo, perdón. El porcentaje probablemente es el mismo, aunque el valor absoluto sea distinto. Esto es relevante, porque en muchos casos nos hemos encontrado con herramientas que hacen predicciones de ahorro económico y te vas al usuario y le dices, mire, usted se va a ahorrar 225 euros al año. Dice, mire, va a ser que no, porque yo no me gasto 225 euros al año. ¿Qué quiere decir? Que él está usando el edificio de una forma distinta a como yo la tenía prevista. Y por tanto, la información que le damos al usuario de estos 225 euros no es sobre su caso. Ahora, si le decimos que va a ahorrar un 10% de lo que él consume actualmente, es probable que mejorando la envolvente del edificio, por ejemplo, si ahorra un 10%, este 10% se mantenga. Él no va a gastar 225, solo gasta 200. Pero el 10% de 200 lo sabe calcular cualquiera. Por tanto, esto permite de alguna forma adaptar mejor los resultados de esta herramienta a la situación concreta, si es que el usuario tiene información. Y, a partir de ahí, calcular los ahorros previsibles partiendo de los reales y de la estimación de ahorro energético. Y al final, pues hacer la división. Nos va a dar como resultado la herramienta cuánto tiempo tardo yo en recuperar lo que tengo previsto invertir. Y si llego a la conclusión que es un periodo razonablemente aceptable para mi situación, igual no es lo mismo, no tengo la misma perspectiva pues una persona jubilada que una persona joven. Una persona joven igual se plantea pues que una inversión a 20 años es una inversión rentable. Un jubilado seguramente una inversión a 20 años no tiene sentido. Por tanto, eso es también subjetivo. Pero cada uno tendrá la información. La herramienta, ¿cómo se estructura? Se estructura en base a una hoja de cálculo, en Excel, muy sencilla, en donde yo he colocado ahora unas pestañas en donde se indican cada uno de los datos que vamos a necesitar. Y fijémonos que son datos, no diré fáciles, pero relativamente asequibles. El emplazamiento, ¿dónde está el edificio? Bueno, eso lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Las referencias que tenemos incluidas, en este caso, son las zonas, las capitales de provincia. Podríamos discutir, si no estoy en una capital de provincia, ¿qué hago? Pues bueno, la que más se parezca, y ya está. Segundo apartado, dimensiones. ¿Dimensiones de qué? Pues de la unidad que yo pienso rehabilitar. Si es el edificio, es la totalidad del edificio. Si es una vivienda, es la vivienda. Si es una parte de un edificio, pues la parte del edificio. Y estas dimensiones estarán en dos renglones, superficie útil y altura media. La idea es, para evaluar la superficie útil y la altura media, tener una idea del volumen que tiene el edificio. No será lo mismo un edificio bajito que un edificio de gran volumen, de gran altura. Situación inicial. Eso es lo más complicado en los procesos de rehabilitación. ¿Cómo está el edificio? Pues no lo sé. En este caso, hemos escogido, y veremos en un menú desplegable cómo funciona, la situación se asimila al año en que se construyó el edificio o que se rehabilitó la última vez. Esta es una información que probablemente el propietario de un edificio sepa. Este edificio se construyó en los años 60 y no se ha hecho nada, pues es un edificio de los años 60, o se construyó con posterioridad al 79 y no se ha hecho nada más, o se ha construido con posterioridad al código técnico, podría ser. Bien, esto es una información que el usuario seguro tiene. Una información que el usuario debe de recopilar, o el que quiera utilizar esta herramienta debe de recopilar, es para cada orientación de fachada
o para los casos de cubiertas o de cerramientos no susceptibles de recibir soleamiento, la superficie y el porcentaje de huecos. Desgraciadamente hay que medir el edificio, hacer un diagnóstico sin tomar medidas es difícil. Lo primero que haces cuando vas al médico, o lo primero que suelen hacer en los hospitales, es tomarte la temperatura y la presión, para saber cómo estás bien, y después empiezan a buscar más cosas, colesterol, no sé qué, bueno, pues es un poco esto. ¿Qué necesito medir? Las superficies en cada orientación y el porcentaje de huecos. Esto es un dato numérico que habrá que entrar. Después, en cada uno de las orientaciones o de los cerramientos previstos, voy a introducir el grado de intervención que deseo aplicarle, tanto a los elementos opacos como a los elementos huecos o las protecciones solares. Y, obviamente, esto para un técnico serían los coeficientes de transmisión térmica, los factores solares. Difícilmente para un usuario esto le dice nada. Si me voy a mi comunidad de vecinos y le pregunto al vecino de abajo si un coeficiente de transmisión térmica de 0,70 es mejor que 0,80, pues me dirá que no sabe, no contesta. No he entendido nada de lo que me has dicho. Ahora, si le dices, mira, no voy a rehabilitar nada, este cerramiento lo veo muy complicado, no voy a hacer nada, pero en este de aquí pues tengo alguna posibilidad. Bueno, pues en este, ¿y qué nivel voy a hacer? Pues voy a hacer un nivel de lo mínimo que exige la reglamentación actual, referente a código técnico, o el nivel más elevado, que suele ser el nivel ligado a subvenciones otorgadas pues, por el IDAE o los institutos de energía de cada país, de forma que puedo tener una información. Voy a rehabilitar poquito, bastante o mucho. En esta parte de aquí aparecen los resultados intermedios. Probablemente a un usuario final no le digan mucho, pero sí que si un usuario final ha sido capaz de rellenar eso, es capaz de transmitir esta información serán coeficientes de transmisión térmica, factores solares, a sus proveedores. Yo quiero rehabilitar la fachada sur, la quiero rehabilitar al nivel del código técnico, y eso quiere decir que tiene que tener un coeficiente de transmisión térmica de 0,70, vamos a decir. A mí no me dice nada el 0,70, pero al constructor y al arquitecto o al que proyecte la obra, seguramente este 0,70 ya le dice algo. Por tanto, esta es una información que será relevante para transmitir, para comunicarse con el posible proveedor, con el posible técnico. La parte de abajo es un poquitín más sofisticada, hace referencia al tratamiento que se puede dar a los puentes térmicos, a la estanquidad del edificio o a la existencia o no de refrigeración. Yo tengo un edificio y llego a la conclusión que rehabilitando voy a ahorrar un 50% en refrigeración, pero resulta que no tengo refrigeración, pues no voy a ahorrar un 50%, voy a ahorrar 0, porque no tengo. Si la tuviese, lo ahorraría. Por tanto, ahí es un campo sí no. Sí tengo refrigeración, no tengo refrigeración. Con esto ya tenemos definido todos los elementos necesarios para hacer el balance de energía que habíamos visto antes y estimar la demanda del edificio antes de rehabilitar, porque le he dado el estado inicial, y el edificio después de rehabilitar, porque le he dicho qué hipótesis de rehabilitación voy a cumplir. Ahora nos va a venir una parte siguiente, que es para cada una de las columnas en donde tengo pues, fachadas, cubiertas, etcétera, ¿qué tipo de intervención voy a hacer? ¿Voy a hacer un aislamiento por el exterior? ¿Voy a hacer una cubierta invertida? ¿Voy a hacer un trasdosado? ¿Voy a rellenar las cavidades de los cerramientos? Y en cada uno de estos elementos voy a escoger una tipología de intervención. Hemos tipificado las más habituales. ¿Esto qué permite? Permite estimar, decir, pues no cuesta lo mismo rellenar una cavidad que hacer un aislamiento por el exterior. En costes distintos, unitarios. Pero como que ya sé la superficie, porque se lo he dicho aquí arriba, y aquí me va a aparecer la tecnología, voy a poder deducir en esta parte de ahí abajo el coste estimado. Y yo podré replicar en esta zona de aquí, es decir, pues el coste estimado no tengo ninguna estimación mejor que la que me ofrecen los señores de Andimat, pues voy a utilizar la que me ofrecen los señores de Andimat. O resulta que yo conozco que en mi zona un aislamiento de trasdosados pues viene a costar sobre X euros el metro cuadrado, pues en vez de la estimación que se ha hecho aquí, voy a hacer mi propia estimación con un coste unitario distinto. Por el camino habré obtenido los resultados
en ahorro energético en euros año en porcentaje. Con lo cual ya tengo una idea. Y una vez tengo los costes reales, también puedo introducir el coste real de las facturas de calefacción y refrigeración, si es que las sé y las sé desglosar en calefacción y refrigeración, lo cual no siempre es evidente, y tener una idea del tiempo de recuperación. Por tanto, vemos que de un solo vistazo, simplemente rellenando las casillas, ahora veremos cómo son, puedo determinar unos resultados en cuanto a ahorro energético, interesante, unos resultados en cuanto a coste previsto de la intervención y el balance que hemos visto. Este es el objeto. Vamos a ver. Bueno, ahora simplemente se van destapando para que lo vayamos viendo los diferentes elementos. Cómo se introduce el emplazamiento mediante la ciudad. Las superficies mediante una entrada numérica. Las superficies de intervención, pues mediante una entrada numérica. Los porcentajes de hueco mediante una entrada numérica. Fijaros que hay que introducir, o el usuario tiene que introducir datos en aquellas celdas que están sombreadas en amarillo o en aquellas que hay un menú desplegable. Rehabilitación de la parte opaca, según el nivel del CTE, o sin ninguna modificación o lo que sea. Eso también ayuda, en el caso de un usuario, a decir, bueno, ¿vale la pena hacer la cubierta o al mismo tiempo que hago la cubierta hago la fachada? O si hago la fachada, ¿me quedo solo en las ventanas o hago las ventanas y la parte opaca? Una vez estoy puesto a molestar al usuario para cambiarle las ventanas, igual es interesante también hacer la fachada, etcétera. Por tanto, permite bastante flexibilidad, bastante posibilidades de juego. Los resultados que voy a obtener son los porcentajes de ahorro en calefacción y en refrigeración, en porcentajes de ahorro económico. No es exactamente lo mismo que porcentajes de ahorro energético. Por el camino hay un paso a través del el rendimiento medio estacional y el coste de tarifa, y las tarifas no son las mismas para un combustible que para otro. Obviamente, detrás hay unas asunciones de que el rendimiento medio estacional es 1 y no lo voy a cambiar, cosa que podría ser en un caso de una rehabilitación en el cual quisiese además cambiar los equipos, pero este no era nuestro objetivo. Y también hay asumidos unos costes de tarifa que son la tarifa doméstica, podría ser que fuesen otros, pero, al fin y al cabo, los porcentajes suelen mantenerse dentro del mismo orden. Introducidos los costes reales, pues voy a obtener un resultado, y en este caso, pues el resultado es que el tiempo de recuperación pues son 4 años y medio. Pues bueno, esta hipótesis es bastante aceptable. Vamos a saltarnos el ejemplo práctico, porque es lo mismo y no tenemos aquí tiempo para hacer un de esto, y vamos a pasar a las conclusiones, porque ya me están enseñando la tarjeta amarilla, en el cual las conclusiones que la herramienta entendemos que es suficientemente sencilla y, por otra parte, lo suficientemente detallada, porque muy sencillo, pero que no permita juego, que no permita detalle, tampoco es interesante. Proporciona una primera evaluación, no pretende ser un diagnóstico. El técnico tendrá que luego hacer el estudio, pero sí que el usuario, el gestor de la finca, puede decir a su técnico, mírate esto, que me parece que es interesante. Y el encargo ya no es píntame la fachada, el encargo es rehabilítame la fachada. Este es el objetivo. Manejando la herramienta, nos encontramos que los tiempos de retorno son atractivos cuando las acciones energéticas se simultanean con otro tipo de acciones. Tengo que sí o sí cambiar la cubierta, porque está hecha cisco, porque hay goteras, porque es intransitable, por lo que sea. En este momento, los tiempos de recuperación son especialmente atractivos. No son tan atractivos los tiempos de recuperación cuando se pretende justificar toda la rehabilitación solo en los ahorros energéticos. Y esto también es una enseñanza importante. Hay que aprovechar la ocasión de rehabilitar energéticamente cuando se hacen otro tipo de trabajos. Cuando se hace algo, es el momento. Si esperamos, dejamos pasar este momento, ya no vamos a tener otra oportunidad hasta dentro de 30 o 40 años. Y esto es todo para intentar ceñirme a la media hora que teníamos prevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
espero que el uso de la herramienta realmente sea el que ayude a formular estas preguntas que pueden hacer ahora en pequeña medida y más en el foro si lo desean. ¿Alguna pregunta concreta para este momento? Si no, ya saben que podrían enviar sus comentarios al foro que se establecerá a partir del día 3. Muchísimas gracias. ¿Había un par de preguntas? No, en principio no. No. Hola. ¿O sí? Perdón. Sí. Hola, buenos días. Simplemente creo que es sencillo saber dónde está la herramienta, si su uso es gratuito, si está disponible para todos. Vale, ok. Sí, la herramienta está disponible en el website de Andimat, que ha sido el promotor de esta iniciativa. Por tanto, ahí está disponible. Está también disponible en algunas otras organizaciones de asociaciones dentro de Andimat. En algunas empresas asociadas a Andimat también la podemos encontrar, o en mi página web también se puede encontrar. Por tanto, es gratuito. Las herramientas estas sencillas se hacen para que se usen, porque colgadas de Internet no sirven de nada. Son útiles en la medida que se usan. Si no se usan, no sirven para nada. ¿Había otra pregunta ahí? Ok, muchas gracias. Perdón, contemplas medidas pasivas, pero en el factor de rendimiento contemplas también los equipos, ¿no? ¿O no? Sí. Andimat es una asociación fabricante de materiales aislantes, por tanto nos centramos en las medidas que hacen referencia al aislamiento, sea de la parte opaca o de la parte transparente del edificio. No nos centramos en qué efecto tendría añadido el hacer cambios en los sistemas energéticos. Por tanto, tenemos en cuenta que existe un sistema energético que tiene un rendimiento que hemos definido como un rendimiento promedio de un edificio normal. Obviamente, si a este edificio que lo rehabilitas en cuanto al envolvente le añadieses una rehabilitación de los equipos, tendrías que rehacer un cálculo teniendo en cuenta que has pasado de un rendimiento malo a uno mejor. Pero este no es el objeto de esta herramienta. Okay. O sea, que lo idóneo es aplicarla a medidas pasivas, o sea, la herramienta a medidas pasivas. Está concebida para medidas de mejora de de la envolvente. No está concebida para medidas de cambio de equipos. Ok, perfecto, gracias. Sería otro trabajo muy interesante, pero no somos nosotros los que deberíamos de hacerlo. Hay otra gente que debería hacerlo. O complementar este estudio con otras herramientas o ponderarlo de alguna forma. Muchísimas gracias por sus intervenciones.